acontecimientos que conmueven o que son de importancia de la sociedad. Cerrando ese tema, le digo, dejemos actuar al juez, a la justicia, que avance y que tome la medida que tenga que tomar. Es casi una verdad de perogrullo lo que le digo, pero no puedo decirle más que eso. A ver, no soy un cronista de judiciales, sí. Tengo una mirada, tengo una visión, y bueno. Algunos dicen que usted está, bueno, de alguna manera manejando desde el Senado un poco lo que expresa gran cantidad, la mayoría de los gobernadores es correcto. Peronistas. Es correcto. Así que no es usted que absolutamente. tiene una posición individual y que habla por sí solo, sino que es el emergente de la mayoría de los gobernadores y de peronistas. un proceso del peronismo también de reacomodamiento, sí. Y de la obligación de construir una instancia o un partido democrático republicano que plantee opciones mejores al gobierno, que pueda asumir el desafío de ser oposición democrática, de darle gobernabilidad, porque de lo contrario entraremos en un proceso complejo de decretismo, de que el Poder Ejecutivo debería gobernar por decreto de necesidad y urgencia, y eso es totalmente inconveniente. Creo en el debate además, y me parece que actuamos con responsabilidad y debemos seguir haciéndolo. Hoy el presidente nos convocó a los presidentes del bloque del Senado y hablamos de estos temas, de la buena repercusión que él tuvo en la visita que hizo a la cumbre nuclear en Estados Unidos, de algunos líderes importantes, que le había parecido muy importante que el gobierno había logrado el apoyo de sectores de la oposición para resolver un tema que estaba pendiente y que había que resolverlo. Y que Daniel Scioli también lo tenía que resolver. ¿Por qué? Porque era insostenible en el tiempo y porque además el verdadero riesgo de la aceleración de la deuda estaba en la posibilidad de que los bonistas reestructurados, que eran el 93% de la deuda que había entrado en los dos canjes del 2005 y 2010, aceleraran el pago porque hace 1 año y 10 meses que no cobran. A ver, discúlpeme. 1 año y 10 meses. Me están pidiendo, estamos yendo al móvil, ¿no? No sé, me está pidiendo que vayamos al móvil. Sí, ¿qué está pasando en el móvil? A ver quién está ahí. Ahí lo están trasladando a Lázaro Báez. Sí, porque ya ha llegado la unidad policial para directamente trasladar a Lázaro Báez, también a Pérez Garín. Es inminente el traslado, Ya ha llegado entonces una de las unidades de la Policía Federal Argentina. Estamos en la puerta de la Dirección de Investigaciones y es inminente, insisto, verán en imágenes cómo ya se está preparando todo con la respectiva custodia para llegar luego hacia la alcaldía de General Madariaga. Bueno, estamos atentos ahí a pantalla partida con lo que está pasando ahí en Palermo y me dicen, por favor, no me lo dan como sugerencia, sino que directamente me indican y vamos directamente al móvil. Senador Pichetto, lo que le planteaba era, bueno, usted logró que Macri pudiera aprobar el acuerdo con los fondos buitre con más de 2/3 del Senado. No lo logré solo. No, por eso le digo, con el apoyo de los gobernadores y demás. Hay un bloque hay un grupo del kirchnerismo que ha dicho que esto es poco menos que una traición a la patria. Bueno, no lo comparto y además hemos permitido que las expresiones se plantearan en la discusión y en el debate. Sí. Yo nunca estuve de acuerdo con este esquema consignista de patria buitres. Yo siempre digo lo siguiente en la Argentina, siempre que priman las emociones primarias y el chauvinismo Argentina, cometemos los peores desatinos. Así que nunca lo reduje a ese tema. Era una ese fue durante mucho tiempo la consigna de Cristina. Patria buitre fue durante 2 años. Yo le doy la derecha a la presidenta hasta el 31 de diciembre de 2014. ¿Por qué? Porque indudablemente hasta el 31 de diciembre del 2014 había que cuidar la deuda reestructurada, que eran los 93% de los acreedores. ¿Por qué? Porque si se vulneraba la Rufo, después hay otro debate, si una sentencia judicial podía vulnerar la Rufo o no, ese es otro debate. Está bien. Le digo más, soy amigo personal de Juan Carlos Fábrega, es un hombre respetable. El intento de pago con los bancos nacionales para mí tenía algunos riesgos de carácter jurídico. Fue un esfuerzo que hizo el gobierno nacional. Pero lo que usted está diciendo es lo que digo, al 31 de diciembre del 2014 había que sostener la reestructuración y no había que ponerla en riesgo. Después hubo un umbral que el gobierno tuvo y el ministro de Economía tuvo, que va de diciembre a marzo, abril, hasta el momento que abre el debate político, se abre el debate político en la Argentina, los acreedores miran el escenario, indudablemente también pueden
mirar y ver que podía haber cambios, que podía haber miradas diferentes, y lógicamente la negociación era mucho más compleja. Pero esos 4 meses había ese umbral de tiempo, el gobierno de la expresidenta podría haber resuelto este tema. Había que resolverlo, porque... Usted dice Scioli lo hubiese resuelto más o menos de la misma manera. Resuelto en ese camino. A ver, negociar mejor que en algunos de los planteos, me parece que era bastante difícil. Diego, una pregunta. Se consagró una fórmula para el PJ en una reunión que hubo en Capital Federal con Gioja como candidato a presidir el Partido Justicialista y Scioli en esa fórmula como candidato a vicepresidente. ¿El kirchnerismo quedó como una minoría sin peso dentro del peronismo? Yo creo que son una parte, siempre digo que los sectores de la juventud, la campo, pueden expresar la mirada de izquierda del peronismo. El peronismo siempre fue amplio en el plano político, pero no pueden ser el centro. El peronismo está recuperando, digamos, la discusión y el debate interno. Creo que es un proceso de transición, creo que los liderazgos del peronismo van a emerger seguramente a partir del proceso democrático del 2017, especialmente en el escenario de la provincia de Buenos Aires, que para mí es clave desde el punto de vista de la definición política en la Argentina. Y bueno, y ahí vamos a tener un liderazgo legitimado por el voto popular. Esos sectores eran el centro hasta el 10 de diciembre, ahora son la periferia del peronismo. Vuelvo a decir, el Partido Justicialista, con sus dirigentes, gobernadores, legisladores, los sindicatos, que además también empiezan una tarea de unidad y de recomponer el proceso de la CGT, que mañana los estamos recibiendo en el Senado, que han estado hace poco en diputados también planteando las inquietudes respecto al tema despidos, al tema ganancia, que es un debate que está abierto también en la Cámara de Diputados. Me parece que ese es el centro del partido, es lo que hace a la historia del peronismo. Me parece que el peronismo está en una etapa de transición con un buen hombre, un hombre de trayectoria como ha sido el gobernador Gioja. Fueron años excepcionales, digo, los últimos 2 años. Bueno, pero es que el peronismo tiene este componente de verticalismo cuando el que gobierna conduce. Esto es así. No es concebible incluso el debate horizontal o la discusión o la crítica al presidente. Esto es algo que nos diferencia. Hemos tenido siempre presidencialismos muy fuertes, desde Perón, pasando por Perón, el Perón de la primera etapa al 73, y luego un liderazgo como el de Menem o el de Néstor Kirchner y de la expresidenta, que han sido liderazgos hegemónicos, y hay una característica, una tipología que tiene el peronismo que funciona en línea con esos liderazgos. Hoy tenemos que ir a un proceso más horizontal, más democrático, más participativo. Lo que yo dije en el discurso, que casi es una verdad, una tontería decir eso en una democracia moderna, decir que el que gobierna tiene deberes de gobierno y estar en la oposición significa un ejercicio de mayor libertad, de mayor capacidad de reflexión, porque uno no tiene el peso del gobierno. Esto lo dije y algunos medios le pusieron el título, pero la verdad es una obviedad. En cualquier sociedad democrática funciona de esa manera. Señor Pichetto, gracias por haber venido esta noche a Planeme en medio de esta... Muy amable. Vamos a hablar con Margarita Stolbizer, ella le está saludando.